Así vieron algunos testigos parte de los hechos que envolvieron las ejecuciones de Cristian Felipe Gómez Rentería y Ricardo Ortega, ocurridos el 6 de junio de 2004 en el distrito Agua Blanca, en Cali. Este hecho se encuentra hoy en la impunidad y representa una problemática que no solo aqueja a nuestro país, sino a varias regiones de Latinoamérica, al poner en evidencia una espeluznante realidad. Un joven pobre se encuentra en peligro de violación de sus derechos. Queda por descontado decir que son los niños y los jóvenes el presente y el futuro, y serán quienes más pronto que tarde orienten los destinos de las naciones. Pero ahora parecieran víctimas, entre otros actores, de quienes precisamente tienen la obligación de cuidarlos, la fuerza pública. Hoy, en La Verdad Sea Dicha, analizaremos este caso a la luz de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Pues más de 3 años después, los hechos no han sido esclarecidos. No hay personas judicializadas por las muertes de estos jóvenes y la familia no ha recibido ningún tipo de reparación. ¿Qué deseamos? Imagine que puede ser, que lo paguen, que se haga justicia, que se conozca la verdad. ¿Quién fue el que hizo eso y por qué lo hizo? De la justicia colombiana, uno espera justicia, pero en Colombia no la hay. En Colombia no hay justicia. Solo por citar algunos casos, y teniendo como fundamento el estudio realizado por la Red de Periodismo Amigo de los Derechos de la Infancia, publicado en octubre de 2007 en Argentina, por ejemplo, durante 2006, 119 jóvenes entre 15 y 25 años fueron víctimas de la violencia institucional, según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Una denuncia similar hace Virginia Murillo, presidenta de la Organización Defensa de los Niños Internacional, capítulo Costa Rica, quien afirma de forma textual: en Costa Rica, las principales víctimas de violencia policial son los jóvenes indígenas y migrantes. La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz de Venezuela mostró que entre 2000 y 2005, el 73% de las víctimas a quienes se les vulneraron los derechos a la vida, la integridad y la libertad eran adolescentes y jóvenes. Pablo Fernández Blanco, integrante de esta red, hace una grave denuncia. Los jóvenes son víctimas debido, en gran medida, a factores de carácter socioeconómico. Por Brasil, los vientos que soplan no son distintos. Sandra Carvalho, directora del Centro para la Justicia Global de Brasil, dice: las víctimas de la violencia institucional son los jóvenes negros que viven en comunidades pobres. Este tipo de violencia está presente en su versión represiva a través de las fuerzas policiales, aunque también se manifiesta por la ausencia de políticas públicas que implican atención sanitaria, escuelas y servicios esenciales. En nuestro país, las violaciones a los derechos de niños y jóvenes están a la orden del día. En departamentos como Sucre, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, las cifras nos lo dicen todo. Y hay otra realidad: muchos son los casos que no se denuncian. Según datos del Instituto Popular de Capacitación, IPC, entre 2000 y 2006 se presentaron 1.110 casos de violaciones a los derechos humanos en niños y jóvenes de Cúcuta y Tibú, en Norte de Santander,
Morroa, Ovejas, Corozal y Sincelejo en Sucre y Ciudad Bolívar en Bogotá. En Antioquia se han presentado grandes índices de violaciones a los derechos humanos en el área metropolitana de Medellín y el oriente antioqueño. Según el colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad, en el oriente antioqueño, entre agosto de 2002 y junio de 2006, se registraron 74 ejecuciones por parte de la fuerza pública contra personas civiles. De este número, 21 eran menores de edad. En Cali, los abusos de la fuerza pública se presentan, en mayor grado, en los barrios La Ladera y el distrito Agua Blanca. Este es el distrito Agua Blanca en Cali, Valle del Cauca, un sector marginal que agrupa la cuarta parte de la población de Cali, es decir, unos 500.000 habitantes. Esta población, caracterizada históricamente por su alegría, ha debido afrontar toda una suerte de hechos violentos que les ha robado sus sonrisas, sus esperanzas, sus sueños de vivir en paz. Del distrito Agua Blanca hacen parte las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 de Cali, y lo habitan una gran parte de familias desplazadas por la violencia de distintas regiones de este departamento. Agua Blanca es hoy un distrito estigmatizado socialmente, y esta estigmatización la padecen principalmente los jóvenes, que a diario son acosados e instigados por la fuerza pública, sin otros motivos más que los de pertenecer a un sector en el cual el Estado colombiano también ha sido ausente. Creo que lo más importante es que los jóvenes de Agua Blanca se sienten desesperanzados al no ver respuesta de una sociedad, al no ver respuesta de un Estado. Entonces la desesperanza es total y esto los lleva a cometer muchos errores. En junio de 2004, Cristian Felipe Gómez Rentería y Ricardo Ortega, ambos de 16 años de edad, regresaban a sus casas luego de asistir a una fiesta. Al día siguiente, los cuerpos sin vida de estos jóvenes aparecieron en medicina legal. El abogado también me dice una frase. Un día que menos lo esperaba, me dice: mi hijo, con su hijo se equivocaron. Y por ahí era la duda, porque los niños, aquí en este sector habían 2 muchachos de ahí del barrio que azotaban todo esto. En la viña del Señor hay de todo. Y las características eran casi que iguales. El niño mío era tan parecido a uno, a Cucuyo, ¿no? Blanquito. Y el compañerito, él asesinado aquí a Cristian, era parecidísimo al otro. Entonces digo yo, hicieron justicia con los más inocentes por parecerse, porque como hoy en día, con el parecerse uno a otro. El derecho internacional reconoce a los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos y de crímenes de guerra el derecho que tienen a la verdad, la justicia y la reparación, es decir, a que se conozca con exactitud las circunstancias en que se desarrollaron los hechos y por quién o quiénes fueron ejecutados, a que se haga justicia con los victimarios y a que las víctimas o sus familias sean objeto de una reparación por los daños materiales y morales padecidos. Y yo lo digo, la policía fue y eso está desde Paz y Puertas del Sol. ¿Por qué no cogieron los que estaban de turno anoche? Que la derecha era esa. Coger los policías que estaban de turno de la patrulla y los de acá también. A ver, ninguno. Lo que dice la gente.
La gente allá donde los asesinaron, esa misma gente dice que fueron los policías, que dieron la vuelta, les pasaron por encima. Primero entraron con ellos despacio, los mataron y después pasaron por encima de ellos y se fueron rapidito a dejar la camioneta en la estación de policía, que dijeron que estaba dañada el carro, y allá lo guardaron. Dijeron que no, que el carro estaba dañado y que ellos no estaban por ahí. Los derechos a la verdad, justicia y reparación son interdependientes. Si no hay verdad, no hay justicia. Y si no hay justicia, pues no se da la reparación. Yo creo que ha faltado como una voluntad realmente, una voluntad política de parte del Estado colombiano y fundamentalmente de las autoridades policiales de esclarecer ese hecho de los jóvenes que fueron asesinados en el barrio Puertas del Sol. Me parece que incluso dentro de las investigaciones que se han intentado adelantar, se ha interferido mucho en esa situación. Pues al tema de hoy, que a la misma familia le tocó prácticamente entutelar de nuevo, generar una tutela para que le volvieran a reabrir el caso, les dijeran qué estaba pasando con el caso. Ahí me parece que hace falta una voluntad política del Estado colombiano de resolver ese tema. Cristian Felipe y Ricardo regresaban a casa luego de asistir a una fiesta de cumpleaños. Eran las 8:30 de la noche cuando fueron abordados, según testigos, por 2 agentes de la policía en el barrio Talanga de la Comuna 21. Los jóvenes fueron introducidos en una camioneta blanca y al llegar a la iglesia de Valle Grande, también ubicada en la Comuna 21, fueron pasados de la parte de atrás hacia adelante, según informaron a los familiares algunas personas que justo en ese momento salían de misa. La camioneta blanca tomó como ruta la vía que conduce a la bocatoma de la planta de agua Puerto Mayarino en la Comuna 7. En esa bocatoma serían hallados los cuerpos de los 2 jóvenes sin vida y con signos de tortura. Le mataron los sueños de, como le decía, de ser buen futbolista, de ser un buen, al menos una carrera intermedia, porque eran los anhelos de él. Le mataron sus compañeros porque muchos se lamentaron de lo sucedido. Algunos se fueron, otros lo añoran porque realmente pues era un muchacho que tiene un comportamiento especial con ellos. Él era un niño muy noble. Él quería ser médico forense. Yo le decía que no, que eso no, porque había que estudiar los muertos y que a mí no me gustaba eso. Y decía yo, ay, no, otra cosa que no sea eso. Y él le decía que no, que él le gustaba. Entonces yo le decía que bueno. Me decía porque él quería un apartamento bien equipado para él solo. Yo le decía, bueno, estudie y trabaje. Entre 1992 y 1994 se dio desde la Alcaldía de Cali una iniciativa encaminada a enfrentar la violencia y la inseguridad en esta ciudad. Esta iniciativa se fundamentó como un programa integral de paz denominado Consejería para el Desarrollo, la Seguridad y la Paz, DECEPAZ. La Consejería Municipal pretende consolidar en el municipio de Santiago de Cali una política pública de paz y convivencia que satisfaga los derechos individuales y sociales en la ciudad en el marco de una cultura democrática. El proceso de derechos humanos de la Policía Nacional va dirigido al proyecto de capacitación
y retroalimentación del personal de nuestra institución en materia de protección, promulgación y defensa de los derechos humanos, para así aplicarlos en nuestro servicio policial. La Policía Metropolitana de Cali posee un plan social que desarrolla, entre otras estrategias, operativos en zonas críticas de la ciudad. Estos operativos han hecho énfasis en las comunas del distrito Agua Blanca, zona de ladera y centro de la ciudad. Hay como un imaginario en la población y también en las instituciones del Estado de que todo lo que quede en la ladera o todo lo que sea en el distrito es donde están los delincuentes, donde están los malos, donde aquí es donde prácticamente se incuba la delincuencia, la guerrilla, los paramilitares. Entonces siempre hay, digamos, desde allí una visión desde ellos, digamos, hacia estos sectores. Y precisamente por eso casi la mayoría de los programas de seguridad que se están dirigiendo en la ciudad prácticamente son para estas comunidades, ¿sí? Entonces, los toques de queda están referidos básicamente al distrito de Agua Blanca y Ladera. No, usted no ve, por ejemplo, toques de queda en Ciudad Jardín o en otras comunas de otros extractos más altos, extracto 4 o 5. Allí usted no ve nada, no ve camionados de policía con armas largas, no ve nada de eso. Usted eso solamente lo observa es en el distrito de Agua Blanca y en Ladera. El día en que los jóvenes eran velados, las familias recibieron las visitas de dos hombres vestidos de negro que se identificaron como pertenecientes al CTI. Estos hombres citaron a los padres de los jóvenes a medicina legal y allí les practicaron un interrogatorio que para ellos se hizo sospechoso y clandestino. Entre otras preguntas, les dijeron que por qué en el barrio se decía que los responsables de los hechos eran policías. Según las familias de Cristian Felipe y Ricardo, los responsables de sus asesinatos fueron dos agentes de apellidos Rodas y Rojas, que luego de los hechos fueron cambiados de estación. Este caso, como muchos en Cali de violación a los derechos humanos en jóvenes, permanece en la impunidad. El caso fue denunciado por las familias, pero ya lleva 3 fiscales. La familia de Ricardo tiene un abogado de oficio que últimamente les ha informado que adelanta gestiones para una indemnización. Pero para ellos, lo importante es que se capture a los responsables de los asesinatos y se les judicialice. Yo creo que eso también pasa por un proyecto educativo. Las comunidades hoy por hoy, la gente no sabe sobre sus derechos, no saben nada, están prácticamente analfabetas en el tema de los derechos humanos, ¿sí? Creo también que precisamente porque hay un temor generalizado en las comunidades de no denunciar. Entonces aquí los agentes de policía o las fuerzas militares o las instituciones del Estado, incluyendo también las instituciones educativas, todo el mundo viola los derechos humanos de las personas acá. Y no solamente referido al derecho a la vida, que es uno de los más importantes, sino los DECs, los derechos económicos, sociales y culturales en el distrito de Agua Blanca permanentemente son violentados, porque no hay acceso a la educación. Estos rostros requieren de un mejor ambiente para crecer, cumplir sus sueños y vivir en paz. El compromiso con estas comunidades y con la sociedad en general es el respeto a los derechos humanos por parte de todos los actores de esa sociedad. Cuando por lo menos vas a presentarte a algún colegio, ellos primero te miran y te preguntan el distrito. Cuando uno ya dice el distrito, ya van pensando mal de uno, que uno haya las cosas. Hoy las familias de Cristian Felipe y Ricardo, asesinados a los 16 años, estudiantes de 11º grado y con muchas ilusiones en el equipaje de su corta vida, esperan lo mínimo del Estado colombiano. Que se haga justicia, que se conozca la verdad. Que a uno le da coraje de levantar uno los hijos con tantos sacrificios
y que venga uno de la noche a la mañana y le quite la vida, o sea, no es justo. Y que sean autoridad, que sea una autoridad y que saben porque pruebas y todo, que fue la policía y ellos están libres, están en la calle. Y mi hijo, ¿dónde está? 3 metros bajo tierra, esperando qué. Y ellos, no es justo. Un anhelo mínimo frente al enorme dolor que causa la pérdida de un ser querido. Un deseo que hoy, más de 3 años después, no se ha concretado.